Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada ISO 18788 del 2015. Con la temática titulada Sesión 4, Programa de Riesgo Público, Estrategia de Articulación Integral frente a las amenazas. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final daremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es magíster en gestión de calidad de las organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y en riesgos laborales, con experiencia de más de 24 años en la Policía Nacional de Colombia, oficial en el grado de teniente coronel de la Reserva Activa. Entre su cargo, fue jefe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional de Colombia. Doctor Valencia, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Hola, muy buenos días y a todas las personas que nos acompañan en esta comunidad que busca que conozcan un poco más sobre el tema de la vigilancia y la seguridad privada. Pero no solamente para las personas que desarrollan esta actividad, sino para las personas que deben hacer un seguimiento, que deben verificar que este servicio tenga una alta calidad. Hoy estamos en nuestra cuarta sesión. Ya hemos tenido 3 sesiones. Una fue sobre legítima defensa del uso de la fuerza, cómo se debe aplicar, un tema sobre la ley 1801, comportamientos contrarios a la convivencia, y la sesión 3 que fue de derechos humanos, y hoy llegamos a ese importante programa que se debe implementar en todas las entidades públicas y privadas, que es el programa de riesgo público, y cómo se puede articular tanto la vigilancia privada, por un lado, las entidades públicas que prestan ese servicio de seguridad, que es como Fuerzas Armadas, entre eso están las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, y las empresas desde sus riesgos laborales, cómo deben implementar ese programa. Entonces, Pau, tenemos 10 sesiones que vamos a desarrollar durante todo el año para que nos sigan acompañando. Bueno, ya ha llegado a este punto, evaluémonos un poco, a ver qué conocimiento tenemos sobre este tema. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Iniciamos con el sondeo. Le recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los aspectos para la configuración del peligro por parte de agente generador? A, motivo y oportunidad. B, fuente, situación y acto. C, violencia física y moral. D, vulnerabilidad y amenaza. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, motivo y oportunidad, 20%. B, fuente, situación y acto, 54%. C, violencia y moral, 0%. D, vulnerabilidad y amenaza, 26%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Quiénes son los receptores de la materialización del riesgo público? A, personas. B, instalaciones e infraestructura. C, bienes públicos. D, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados.
A personas 3%, B instalaciones e infraestructura 1%, C bienes públicos 1%, D todas las anteriores 94%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El acto causante del daño que origina el evento es A. Violencia física y violencia moral. B. Agresión contra persona determinada. C. Agresión contra persona indeterminada. Y D. Violencia social. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Violencia física y violencia moral, 41%. B. Agresión contra persona determinada, 13%. C. Agresión contra persona indeterminada, 10%. D. Violencia social, 36%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Carlos Andrés Valencia. Gracias, Pau. Bueno, quiero comenzar con esta frase de Montesquieu. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Acá tenemos que mirar que la preocupación de tanto empresas públicas y privadas es que no se genere ningún tipo de injusticia. Y cuando hablamos de injusticia, hablamos también de todo lo concerniente a riesgo público. Hay una característica muy especial. Cuando miramos la GTC 45, encontramos las grandes estructuras de peligros, físico, químico, de tipo psicosocial, de tipo todo lo que tiene que ver con condiciones de seguridad, fenómenos naturales, las 7 estructuras de peligro. Y cuando vemos en condiciones de seguridad, pues vemos el riesgo público, pero hay una afectación especial con el riesgo público. Y es que el riesgo público no es como una caída de nivel, no es como una situación que solo afecte a una sola persona y que realmente cuando se afecta a esta persona por un tema como secuestro, como extorsión o como inclusive cuando tenemos una situación de una protesta social, que es un derecho, pero cuando ya coge una gran fuerza y en un momento dado esa manifestación pacífica se vuelve violenta y ya se vuelve una sonada, ahí hay una afectación no a una persona, sino a un gremio, a un grupo, a una entidad. Y de la misma manera, cuando a esta persona se le materializa cualquier riesgo público, afecta todo su contorno personal, a su familia. Entonces, a una persona que atracan, roban, extorsionan o secuestra, de una afectación mucho más grande que cualquier peligro que podamos ver en la GTC 45. Entonces, por eso es que el riesgo público debe ser debe ser de los aspectos de los programas que debemos darle una mayor realce e importancia en todas las organizaciones y debe ser una prioridad a esos jefes de seguridad y salud en el trabajo en todas las organizaciones. Y por eso es que queremos hoy hacer un énfasis especial desde esta comunidad para que realmente ustedes, todas las personas que nos están escuchando, implementen ese programa de riesgo público al interior de esa organización en la que ustedes trabajan. ¿Qué vamos a ver? Cómo se logra la seguridad integral a través de este programa, qué es la seguridad, qué es el riesgo público, cuarto, la articulación entre seguridad pública y privada, quinto, la configuración del agente generador del peligro, las características del riesgo público y la fuente, situación y acto dentro de los peligros, pero con énfasis en riesgo público. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuáles son nuestros 3 objetivos? Primero, socializar cómo se diseña e implementa el programa de riesgo público donde se establecen estrategias integrales de prevención. 2, establecer la articulación para generar redes de cooperación entre organismos de seguridad, justicia, gobiernos locales, sector privado y comunidad, garantizando respuestas coordinadas y planes de acción efectivos frente a situaciones de riesgo que afecten la seguridad colectiva. Y 3, involucrar activamente a los trabajadores en la identificación de amenazas, la denuncia oportuna de los hechos delictivos y adopción de prácticas de seguridad individual y colectivas mediante procesos de formación, sensibilización y vigilancia comunitaria. Entonces, el programa de riesgo público. ¿Y por qué dentro del programa de riesgo público se logra lo que es la seguridad integral? Y eso es lo que vamos a dar respuesta en el transcurso de esta sesión que tenemos el día de hoy.
quiero comenzar con esto. ¿Qué es la seguridad? Para todas las personas que nos escuchan. Entonces acá tenemos una definición. El término de seguridad proviene del latín securitas, que traduce estar sin cuidado, estar relajado. O sea, sentirse a salvo. Y comúnmente lo empleamos en un sentido muy similar, el de la ausencia de riesgos y peligros, una carencia de incertidumbre. Si lo miramos, es un concepto utópico. Nosotros siempre vamos a tener el riesgo y el peligro inherentes a la vida. ¿Quiénes son los únicos que de pronto pueden estar totalmente seguros? Ya están enterrados. Entonces, mientras haya vida, siempre vamos a tener incertidumbre. Y eso es lo que tenemos que gestionar y gestionar en el día a día. Los peligros siempre los vamos a detectar con todos nuestros sentidos, pero ya el riesgo, la probabilidad de que ocurra y siempre evaluando esas consecuencias es lo que nos permite a nosotros prever y implementar los programas para que realmente sean efectivos en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Y por eso les indico que el programa de riesgo público tiene un énfasis muy especial porque sus afectaciones no son de una sola persona, sino que afectan a muchos más, ya sean de tipo familiar o de tipo organizacional o colectivo. ¿Y qué es el riesgo público en sí? Es la posibilidad de que durante el ejercicio de actividad laboral, por fuente, situación o acto, los trabajadores puedan verse afectados en su integridad física o mental, derivado de una acción antrópica intencional. El concepto de antrópico, el riesgo público siempre va a ser generado por el ser humano. El concepto de antrópico es generado por el ser humano de tipo intencional. Asimismo, incluye la afectación de bienes, sean tecnológicos, sistemas, muebles, inmuebles y medio ambiente. Entonces, el riesgo público no es solamente en el marco de la afectación al trabajador, tiene una afectación mucho más amplia. Entonces, esto es importante que todos lo conozcan. Entonces, el riesgo público es inherente a todo el tema ambiental, es inherente a toda la situación organizacional y por eso es que tiene connotaciones mucho más grandes. Entonces acá ya entramos, comenzamos a darle respuesta a esa pregunta. Entonces el programa de riesgo público es una herramienta gerencial que busca brindar controles operacionales, herramientas y lineamientos generales relacionados con el peligro y el riesgo público, para lograr la prevención y el control ante el deber y la responsabilidad social para proteger y salvaguardar la vida, la propiedad, la reputación y los recursos de las instituciones, empresas y personas. Entonces, este programa permite articular, primero que todo, la empresa de vigilancia que ustedes tienen en su empresa o entidad, permite articular esas entidades que en el marco de lo público tienen que brindarnos la seguridad, como es la policía, como es el ejército, como es las fuerzas militares, ahí entra también lo que es la armada, lo que tiene que ver también con todo lo que es la investigación judicial, lo que tiene que ver con la fiscalía y otros organismos que en un momento dado el programa también se articula con ese plan de todo lo que tiene que ver frente a las situaciones de fenómenos naturales. Entonces, por un momento dado, un terremoto como el que se vivió hace unos años en el eje cafetero, no solamente es el fenómeno natural que se manifiesta, sino que después vienen los temas de vandálicos. Entonces, el programa de riesgo público debe ser un programa de una alta implementación en las empresas y siempre bajo un faro de articulador. Entonces, por eso este programa hablamos de una seguridad integral. Y cuando hablamos de integralidad, pues lógicamente miramos tres aspectos que son muy importantes. Primero que todo, y eso hay que entenderlo de la mejor manera, es que existe en la GTC 45. Entonces, cuando hablamos de la GTC 45, las 7 estructuras de peligro, que ya lo mencioné muy generalmente,
físico, químico, biológico, psicosocial, ergonómico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, y cuando hablamos en condiciones de seguridad, ahí está peligro público. Entonces, sí o sí, las empresas públicas o privadas tienen que tener mínimo el programa y unos protocolos para ver cómo deben actuar todos sus trabajadores. Entonces, sí o sí, tienen que tener el programa. Que no se me ha materializado, podría argumentar alguna de las personas que nos están escuchando. No es un énfasis en mi empresa, pero bien sabemos que las condiciones de seguridad en el país están cambiando constantemente y las condiciones sociales pueden afectarme la empresa en un momento dado. ¿Que eso es responsabilidad solamente de la policía y del gobierno? No, porque ya lo tenemos establecido en la GTC 45. Entonces, es importante que ustedes no solamente establezcan uno que otro protocolo, que ya los vamos a mirar, sino que establezcan todo un programa riguroso, articulado con todo lo que es el plan frente a los temas que tengan que ver con las brigadas de emergencia. Y ahorita vamos a mirar cómo se articula todo este tema. También pensamos que la seguridad privada, ellos solamente lo que es la seguridad física del centro de trabajo. Pero, ¿quiénes son muchas veces los primeros respondientes frente a una situación? Es la empresa de vigilancia y seguridad privada. Por eso es que a la empresa de vigilancia y seguridad privada tenemos que involucrarlos en todas las capacitaciones de lo que tiene que ver con las brigadas de emergencia. Tienen que saber responder a una situación. Por ejemplo, nos dejaron un artefacto, una maleta, que podría ser un artefacto explosivo. Ahí tienen que actuar la empresa de vigilancia y la brigada de emergencias para evacuar a toda la gente de la entidad o organización o empresa. Entonces, un protocolo importante es, frente a una situación de un artefacto explosivo, ¿cómo actuamos? Y no solamente frente a eso. Si en algún momento se llega a presentar un lesionado al ingreso a las instalaciones, ¿cómo actúa el hombre de vigilancia? Y hay un aspecto que es fundamental que todos tienen que conocer. Los hombres de la vigilancia y la seguridad privada tienen la capacidad de hacer el uso de la fuerza, como lo hemos explicado en estas capacitaciones. Y por hacer el uso de la fuerza, tiene que saber de primeros auxilios. Verifiquen, caballeros y damas que me están escuchando en esta capacitación. La empresa de vigilancia están certificados y conocen sobre primeros auxilios, sobre evacuación y prevención de incendios. Entonces, siempre incluyámoslos en las capacitaciones que tengan que ver con estos temas. Entonces, como lo venía argumentando, el marco de la seguridad integral, tenemos un conjunto normativo que tenemos que operacionalizar. Entonces, lo primero que todo es que la empresa, como ya lo venía mencionando, tenemos el decreto reglamentario el 1072 que habla de los 60 estándares, o dependiendo si es una micropyme o pyme, pues menos estándares, pero en últimos todos tenemos que implementar el decreto 1072, que es nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Está la resolución 312, los estándares, la ley 100, el sistema de seguridad social, todo lo que tiene que ver pensión, ARL, salud, y lógicamente la Constitución Política de Colombia. Quiero argumentarles tres artículos fundamentales. El primero, de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho y habla sobre la solidaridad. Artículo 11, derecho a la vida. Y artículo 95. La Constitución hablamos mucho de derechos, derechos, derechos y pocas veces de deberes. Entonces, en esos deberes, en su inciso número 2 de ese artículo 95, que habla sobre deberes, habla de responder con acciones humanitarias frente a situaciones de emergencia. Entonces, y si lo unimos al artículo 131 del Código Penal, que habla sobre la omisión de socorro, entonces entendemos que tanto todos los hombres de la vigilancia y seguridad privada tienen que conocer de primeros auxilios por el uso de la fuerza y porque están sometidos a socorrer una situación que se pueda presentar. No solamente es llamar al brigadista,
No solamente es llamar a los paramédicos y a la ambulancia, porque por un momento piensen en una recepción de una entidad en la que ustedes trabajan. Llegar a ver una situación de un paro cardíaco súbito y tienen que aplicar reanimación cardiopulmonar. Esos minutos, esos segundos donde no se le aplica lo que es el masaje cardíaco a esa persona para que sobreviva, la persona puede morir o puede quedar como vegetal. Entonces, por eso es que es tan importante que nuestros hombres de vigilancia y seguridad privada conozcan y ustedes verifiquen de que ellos sepan y conozcan sobre primeros auxilios. Y el uso de la fuerza los obliga. Entonces, importante y ya entendiendo que desde el sistema de seguridad en el trabajo tenemos que implementar lo que es el protocolo, el programa de riesgo público para la entidad, pues articulémoslo con la empresa de vigilancia y seguridad privada. ¿Ok? Y entendamos una cuestión. La empresa de vigilancia y seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, da unos lineamientos muy claros frente a eso. También hay otras normas como VAS y está la ISO 18788, que en eso es lo que incide todas estas capacitaciones. Y la ISO 18788 habla sobre seguridad y salud en el trabajo en su numeral número 8, en su parte de operación. Y obliga que en la empresa de vigilancia debe conocer y manejar situaciones de emergencia. Entonces, por eso es que es tan importante la articulación. Entonces, el programa de riesgo público no solamente debe de ser diseñado por ese experto profesional que conoce sobre el riesgo público, sino que articule lo que es a la empresa de vigilancia y que sepan reaccionar frente a eso. Y el programa debe tener también ese ejercicio con la policía, con esas entidades que van a reaccionar frente a esa materialización de ese riesgo, como puede ser un tema con Ejército Nacional. Si ustedes son entidades que tienen despliegue a nivel país, en su programa tienen que tener sus números de contacto frente a esas situaciones que se pueden presentar en cada uno de los sitios y lugares. Un tema, por ejemplo, en el protocolo de comisiones, el protocolo de traslados a los diferentes sitios del país, un buen programa, que es lo que debía tener, un buen ejercicio de análisis de contexto. Por otro lado, frente a una materialización de un fenómeno natural, pues está nuestro plan de emergencias. Pero nuestro plan de emergencias tiene que ir alineado con este programa de riesgo público. Entonces, si hay una situación como un artefacto explosivo o un ataque a instalaciones, no solamente va a asistir la policía o el ejército, también va a asistir los bomberos, también va a venir policía judicial a verificar. Podemos tener apoyo de la defensa civil, de la UNGEDER acá en Bogotá y ese sistema de salud. Por eso es que el programa de riesgo público es igual de importante frente a nuestro plan de emergencias, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en el marco de esa articulación de la seguridad pública y la seguridad privada, hay unas herramientas. Entonces, pueden ustedes implementar lo que tiene que ver con un sistema de comando de incidentes. Ustedes pueden preguntar en los bomberos del sector en el que ustedes están y tienen que tenerlo muy documentado en su plan de emergencias. Y el programa de riesgo público, cada vez que se actualiza, articúlelo y actualice el plan de emergencias. Que no sean dos documentos que no estén constantemente en confirmación, verificación, que lo que hagamos en un lado se actualice en el otro. Entonces, eso es importante. Un sistema de comando de incidentes nos permite tener esa articulación perfecta con bomberos, defensa civil, policía nacional, con el ejército. Entonces, esas son las herramientas que tenemos que tener, como el plan de ayuda mutua, frente a un tema de manifestación azonada que se desbordó. Entonces, ¿quiénes van a ser esas autoridades que van a llegar en primera, que van a llegar de una vez y van a ser los que van a tomar ya el control operacional de esa situación? Entonces hay que tener en cuenta porque en algún momento se nos podría materializar un incidente de víctimas mortales, mortales, un IBM, y puede ser frente a un tema, un secuestro masivo, puede ser un tema de hostigamientos, un tema de retén ilegal
a las afueras de nuestra empresa. Puede ser un artefacto explosivo, puede ser una manifestación, puede ser después de ese sismo, de esa avalancha, esa avenida torrencial, que se pueden venir los saqueos. Entonces, miren qué importante es nuestro programa de riesgo público. Y nuestro programa de riesgo público tiene que también tener todo lo que es el plan de ayuda mutua. ¿Cómo nos articulamos las empresas que están alrededor? Los frentes de seguridad local, los frentes de seguridad empresariales. Y ahí es donde realmente entran a jugar, y eso generalmente lo coordina la Policía Nacional, y es cómo estamos actuando en nuestra empresa con la Junta de Acción Comunal, los cuadrantes de seguridad que tiene la policía, las empresas de seguridad privada con las otras empresas, cómo se articulan. Realmente para hablar de seguridad tenemos que tener una muy buena comunicación bidireccional con las otras empresas y un sistema de comando de incidentes. ¿Cuál es el líder de ese sistema de comando de incidentes? Lo conocemos, generalmente el sistema de comando de incidentes. ¿Quiénes llevan la batuta? Los bomberos. Entonces, venga, yo soy mi empresa, voy a reunirme con bomberos, preguntarles, venga, ¿cómo es su sistema de comando de incidentes? ¿Cómo podemos participar? Venga, brinden una capacitación a la empresa frente a todo el tema de lo que tiene que ver con prevención de incendios. Y ese COEL, Centro de Operaciones de Emergencia, ¿cómo lo tengo establecido en mi empresa y cómo realmente en ese plan de ayuda mutua nos podemos coordinar? Entonces miren que el programa de riesgo público habla de todos estos aspectos que son muy importantes. Y ya entendiendo que la articulación, que el programa lo que nos permite es una gran articulación y que es un documento vivo, y cuando me refiero a un documento vivo que lo tenemos que mantener actualizando, porque ¿quién causa el riesgo público? Es el ser humano, las estructuras criminales. Pero ¿quién sufre ese riesgo público? Como les decíamos, no solamente las personas, sino los bienes privados, los bienes públicos, los materiales, los equipos, los vehículos, la infraestructura, todo nuestro sistema tecnológico. ¿Y por qué hoy en día esto coge un especial énfasis, una especial contundencia frente a todo este tema? Porque llevamos 70 años en situaciones de conflicto. En el año 2016 pensamos que cuando las FARC firma el proceso de paz, pues todo esto iba a disminuir. No, hoy en día podemos visualizar que a nivel país tenemos una gran cantidad de estructuras pequeñas que afectan hoy en día, en este momento, en esta fecha, tenemos una afectación muy grande en el departamento del Guaviare. Lo hemos tenido en el Chocó, lo hemos tenido lógicamente también en norte de Santander, en Cúcuta. Pero no podemos decir que solamente ese conflicto armado por estas estructuras criminales, sino que hemos tenido también otras situaciones como el narcotráfico, años 90, años 80, que también ha habido una baja oportunidad de empleos, que ha habido una gran dificultad al acceso a la educación en estos sitios que hemos hablado. Un tema de migración también que ha afectado también a nuestro país, que hay inconformidad social con una mega tendencia a la protesta social y a la protesta social volverse ya temas de asonada, que hay un aumento en la corrupción y lo hemos visto a través de los medios de comunicación, que también hay un tema de desigualdad muy grande. Entonces, esto es lo que genera la materialización del riesgo público. Y quiero que me presten especial atención acá, que es una de las preguntas que hacemos, configuración del agente generador del peligro. Entonces, el peligro, en el marco del riesgo público, es la oportunidad que se da por parte de las personas, y ahí hablamos un poco del autocuidado, por un lado, tanto de la empresa como de sus personas que la integran. Y si le sumamos el motivo, pues lógicamente nos genera la materialización del riesgo público. ¿Y cuáles son esas características, esas variables en el marco de la oportunidad? Y oportunidad entiéndase como el momento o la circunstancia conveniente para algo. Entonces, es como dar ese concepto, más bien y coloquialmente hablando, de dar papaya. Y hay personas que dicen, no, yo soy temerario. Y lo podemos ver mucho en temas de seguridad vial. Las personas que muchas veces no han tenido una capacitación, una formación para conducir
a altas velocidades. Pero una persona que maneja una ambulancia tiene que tener alguna capacitación especializada para manejar. Entonces, las películas de Rápidos y Furiosos, manejar esas velocidades realmente es un tema de temeridad, porque siempre nos va a generar unos riesgos inherentes a esas velocidades. Entonces, eso por darles un tema. Un segundo ejemplo muy importante y muy válido es cuando un tema de un peligro se vuelve un riesgo. Y usted va en el Transmilenio para su casa, acá en el caso de Bogotá, está en Cali, o en Cartagena, o en Barranquilla, y usted salió un poquitico más tarde, no salió a las 5 de la tarde, ni a las 4 de la tarde, sino que ya tuvo usted el COPAS, el Comité Paritario, y se fue hasta las 8 de la noche y cogió el transporte público. Y resulta que usted llega a su sector donde usted viva, se baja en el transporte masivo y tiene que terminar 3 cuadritos, que a las 5 de la tarde no hay ningún riesgo. Pero usted inmediatamente se bajó, son las 8 de la noche, y ve 3 personas con actitud sospechosa, con actitud, la forma, la vestimenta, ve 3 en una esquina, ve 2 más arriba, y lastimosamente las inmobiliarias no ayudan. Y usted dice, uy, acá hay un peligro, lo detecté con los sentidos. Entonces usted comienza a jugar con la probabilidad. O sea, ¿será que me atravieso por la calle porque estoy a 3 cuadras de mi casa? O doy la vuelta larga por donde hay luz y reduzco las probabilidades. Porque si me someto por esa cuadra larga, por esa cuadra corta, perdón, pues lógicamente la probabilidad se aumenta. Las consecuencias, pues podemos examinar las consecuencias. Lo mínimo que me puede ocurrir es que pierda mi celular, mi billetera. Pero si me atravieso por ahí, también puedo tener que me apuñalen, que me roben, que me lesionen. Entonces comienzan a sumar las probabilidades. Otro ya de la vuelta larga se va a demorar un poco más. Pague un taxi, pague un Uber para transitar esas 3 cuadritas, porque es su seguridad. Y eso es lo que siempre estamos jugando en la vida, todo el tiempo en la vida. Entonces la persona se vuelve temeraria, ingresa a ese sitio y muchas veces tenemos esas consecuencias nefastas. Otro lado es el desconocimiento. No hacemos análisis de contexto, no verificamos de pronto muchas veces cuando vamos a viajar por una actividad laboral, qué estructuras criminales, qué está ocurriendo, no hacemos una verificación, de pronto un desborde de un río. Entonces, mire que desconocemos y no hacemos esos estudios, esos análisis. En la empresa, unos sistemas precarios de seguridad, no hacemos las inspecciones debidas, las diligencias, y hay paredes que pronto tienen, con el último temblor que tuvimos hace ya semana y media, pues lógicamente hubo situaciones que afectaron las locaciones y afectaron el circuito cerrado de televisión. Entonces eso genera un sistema precario de seguridad. Muchas veces tenemos el caso de la notoriedad, personas que publican en sus redes sociales lo que tiene que ver dónde trabajan, dónde estudian los niños, qué tipo de carro. Entonces, el tema de redes sociales que se da mucho con el tema de notoriedad, hay que saberlo manejar, un exceso de confianza. Hablamos mucho y generamos a ratos un tema de indiscreción. ¿Cuánto ganamos? Y se lo decimos a quién no se lo debemos decir. Tenemos unas rutinas generalizadas y también ese análisis de contexto, y era el ejemplo que les daba, tiempo en función de la hora y el día de la semana. Usted te transporta a esa hora, a las 5 de la tarde no hay ningún riesgo, pero ya a 8 de la noche no es lo mismo. Entonces, es importante tener esas variables porque es cuando estamos dando papaya. Tránsito por espacio o áreas definidas como de alta peligrosidad. Entonces, eso es un importante. Venga, yo tengo que moverme en tales sectores, en tales sitios. Y no es por estigmatizar, pero si a eso no le prestamos especial y no hacemos ese estudio, pues lógicamente podemos vernos en una materialización del riesgo público. Ya cuando hablamos del motivo, y se entiende como motivo, como la causa que determina la existencia o la manera de actuar de una persona u organización. Y pueden ser de tipo económicos, personales, religiosos, ideológicos, políticos, laborales, originarios de violencia común e inseguridad y adicción a las sustancias psicoactivas. En el país, por temas ideológicos, se crearon en un momento las guerrillas, pero algunas han mutado por el tema del narcotráfico. De tipo religioso, como vivimos en Medio Oriente, y así sucesivamente. Entonces, en el marco de la caracterización del riesgo público, tenemos
el marco de la fuente, la situación y el acto. Entonces, la fuente, que no es tan fácil de establecer en el riesgo público como pasaría con químicos, como pasaría con los otros peligros. Entonces, la fuente generalmente tenemos unos delitos, unas situaciones que son como la amenaza, el artefacto explosivo, el hostigamiento, el retén ilegal, el secuestro, la manifestación violenta que se vuelve asonada, la extorsión, el atraco, el hurto. Y solamente por darles un dato, en el tema de la extorsión hay 9 tipos de extorsión diferentes. ¿Y cuáles son esos aspectos de la fuente? Los generan, hay un agente generador, que ya miramos que hay un motivo y una oportunidad, pero en Colombia tenemos diferentes estructuras establecidas, lógicamente, en Colombia, inclusive en la ley de paz total. Y por decirlo muy rápidamente, entonces, ¿qué significa GDCO? Grupo delincuencial común organizado, que pueden ser grupos como pandillas en los barrios. GDO, grupo delincuencial organizado. Entonces ya son esos grupos de extorsionistas que tenemos a nivel muy local. Pero cuando ya hablamos de un GAO, un grupo armado organizado, que ya pueden ser como temas de paramilitares, y tenemos un grupo armado organizado residual, que puede ser todas esas estructuras como la Segunda Marquetalia, que puede ser como el Estado Mayor Central de las FARC, que ya son grupos que son residuales, es decir, después del proceso de paz, pues siguen grupitos pequeños que en este momento ya han crecido y ya son estructuras que pueden generarnos una situación de control territorial en esos departamentos y así sucesivamente. Entonces, todo eso son siglas que en un momento dado, tanto el gobierno nacional como las Fuerzas Armadas han establecido para establecer cuáles son básicos y cuál es un nivel de afectación inclusive a nivel estatal. Cuando hablamos de situación, hablamos de situación, sitio. Entonces hablamos de tipo terrestre, marítimo y aéreo, y hablamos de un contexto, no lo mismo de día que hablar en las horas de la noche. Y que el acto puede ser de varias formas, puede ser un acto violento, puede ser un acto material, cuando generamos, por ejemplo, una amenaza, que puede ser, y esa amenaza se materializa, y puede ser de tipo moral, de tipo psicológica, y puede ser verbal. Y todo esto puede ser planificado o al azar. Las estructuras criminales pueden tomarse su tiempo para establecer, lógicamente, una afectación a una entidad, a una organización, pero también lo pueden hacer como un retén ilegal, que era más bien conocido como pesca milagrosa. Acá voy a explicarles muy rápidamente cuáles deberían ser los protocolos. Una cosa es el programa, que es la parte, y siempre me gusta explicar este aspecto de la siguiente manera. Tenemos un código penal y tenemos un código de procedimiento penal. Entonces, para no volver un documento tan extensivamente largo, el programa es la parte sustantiva que aplica como en la empresa, los roles, las funciones. Ahorita les voy a mostrar que tiene un programa de riesgo público. Entonces, el programa es esa parte sustantiva, la descripción de qué tiene, qué contiene, por qué la empresa, por qué la aplica y cuáles son esas entidades que en un momento en comunicación y coordinación tienen que ayudarnos a coordinar. Y otra cosa es la parte procedimental, que son los protocolos, y en los protocolos debemos tener los procedimientos operativos normalizados. Entonces, uno de los que tenemos que tener de esos protocolos es la amenaza de atentado terrorista. Y ahí tenemos que establecer la caracterización del terrorismo, el concepto de atentado terrorista para la empresa, los tipos de actos que se pueden presentar y tener el procedimiento operativo normalizado, porque esa amenaza puede ser de tipo por internet, puede llegarme por una red social, puede ser de tipo telefónica o simplemente que le dijeron a una persona de la empresa que va a haber un atentado terrorista. Entonces, importante conocer este protocolo. Otro muy importante es el de artefacto explosivo. ¿Qué pasa si en algún momento me deja un artefacto? ¿Cómo actuamos? ¿Interna o externamente? Entonces, eso es una situación que tenemos nosotros que prever. Y por eso tenemos que tener un protocolo muy articulado con el plan de emergencias. Ojo, porque eso nos genera una situación y por eso es que es importante conocer el sistema de comando de incidentes que puede tener bomberos o que pueden tener las autoridades frente a una situación de esta. En octubre tenemos todo lo que es el simulacro nacional
Tratan de no siempre hacerlo por el tema de sismo o terremoto. Háganlo, por ejemplo, en el caso, ¿qué hacen en caso de un artefacto explosivo? Hostigamiento, disparos a la empresa. Entonces, verifiquen si este protocolo aplica o no aplica para la organización y cómo actuar nuestra gente, y para eso tenemos el procedimiento operativo normalizado. Retención ilegal o pesca milagrosa. Ese protocolo de cuando la gente tiene que viajar, ¿cómo lo podemos mitigar? ¿Cómo lo podemos reducir? La extorsión, vamos a decir, hay extorsión directa y hay extorsión indirecta. Hay muchas modalidades de extorsión. Y en esto quiero hacer énfasis a nuestras capacitaciones que tenemos desde Educa Positiva frente a todo lo que es riesgo público que le da la doctora Paola Ramírez. Entonces, síganla a ella en las capacitaciones que tenemos en la comunidad de riesgo público. Otra es la de secuestro. ¿Cómo se da el secuestro express, el falso servicio? Y tener un procedimiento operativo normalizado por si llega a ocurrir en algún momento en nuestra empresa. Las alteraciones del orden público, las manifestaciones que se vuelven violentas y se convierten en azonadas. Entonces, ahí tenemos un especial énfasis que hacer porque eso es del día a día hoy en el país. El atraco, sus diferentes modalidades, cómo se desarrollan, cómo podemos preverlas y cómo podemos tener un autocuidado para que no se nos materialice. El hurto, ojo con esto, el atraco hay una característica, o hurto calificado, tiene unas características que hay violencia. En el hurto simple no la hay. Es que dejé abandonada mi cartera, dejé abandonado el bolso, se me llevaron de la oficina el computador. Entonces no hay violencia, pero sí hay una sustracción de elementos. Ciberdelitos. Ahí tenemos que meter todo lo que tiene que ver el hurto. Y cómo prepararnos, porque cada día, ¿cuáles son los delitos en Colombia que van más en aumento? Uno, los ciberdelitos. Dos, la extorsión. Y lógicamente los atracos. Entonces esos tres delitos son los que están en aumento. Un importante protocolo, el de seguridad para amenazados. Cuando en algún momento alguien de nuestra entidad llegue a ser amenazado, ¿cuáles deberían ser esos puntos, esas pautas y esas actividades que tenemos que implementar? ¿Ok? Entonces, podemos mirar que en el marco del riesgo público, en el marco de esa fuente, podemos hablar que unos son por terrorismo y otro por condiciones de seguridad social o seguridad ciudadana. Y cuando hablamos por terrorismo está la amenaza, el artefacto explosivo, el hostigamiento, retén ilegal, el secuestro, es extorsivo con fines terroristas, ¿ok? Y cuando hablamos en el marco de seguridad ciudadana, tenemos la manifestación violenta que se vuelve azonada, la extorsión, el atraco, y en atraco tenemos el flete. Hay muchas modalidades, pero acabo de mencionar algunas. Fleteo, puede ser el robo bancario, el robo a personas, los apartamenteros, los que roban en las casas, cuando se usan sustancias psicoactivas como la escopolamina, el robo a vehículos, y ahí están en el hurto a motos, la piratería terrestre y fluvial, y el hurto, como le digo, no se utiliza violencia. Entonces está el cosquilleo, ese es muy famoso en el Transmilenio, que le roban el celular o le roban algo y usted no se dio cuenta. El mechero, los que utilizan, por ejemplo, en las cadenas de almacenes y le quitan el pin de seguridad y se ponen ropa una encima de otra y así logran robar y afectar estas entidades. La estafa y los ciberdelitos. Entonces, mire, todo esto deberíamos tenerlo nosotros en cuenta dependiendo de nuestra empresa. ¿Ok? Ya después de hablar de la fuente de esos delitos que no lo materializan, ¿quiénes son los que lo generan? Pues lógicamente, ahí tenemos las estructuras criminales. Entonces son aquellos individuos, grupos u organizaciones que con su actuar materializan la violencia, clasifican generalmente tenemos motivos personales que pueden ser civiles cotidianos, y es a ratos ese delito que se materializa por un tema de una situación personal que inclusive se puede dar en el trabajo. Entonces, ese cliente agresivo, ese cliente que no está conforme o ese trabajador que en un momento dado puede tener un tema de acoso laboral, entonces ahí se puede materializar un poco esa situación. Delincuencia común, barrios, ciudades y grupos armados organizados. ¿Ok? Cuando hablamos ya de situación, hablamos que depende también la empresa. Si la empresa
hace transporte, la movilización del personal, vía urbana, vía rural, el sitio donde están, pero también tenemos muchos ríos en Colombia y tenemos, lógicamente, dos mares, dos océanos. Entonces, en la parte portuaria también se nos puede dar y de tipo aéreo. Más reducido el tema marítimo y aéreo, pero también tenemos que entender el contexto de la empresa para aterrizar nuestro programa de riesgo público. Y siempre el contexto, día, hora, mes, año, análisis geoespacial, análisis social que pueda afectar mi empresa. Eso tiene que ir en el programa de riesgo público. ¿Qué es lo que más se materializa? ¿Es ese hurto, ese atraco de forma física o puede ser psicológica o puede ser de esa violencia verbal o moral, ese agresivo pasivo que va afectando a nuestra organización? Entonces también hay que mirar cuáles son esas situaciones, cómo esa materialización, porque acuérdense que muchas veces las ideas se van idealizando, se van formando y pues se nos puede materializar un riesgo público en una organización. Y como ustedes bien saben, por lo menos tuve la oportunidad de trabajar 24 años en una entidad del Estado. Y muchas veces cuando las personas manejan armas en un tema de una situación que desborde lo psicológico, se vuelve un trastorno y un trauma, tenemos que estar haciéndole acompañamiento y seguimiento constante a las personas que utilizan armas. Entonces, importantísimo estar acompañando con psicosocial a estas personas, ¿ok? Que puede ser planeada al azar, como hemos visto, y vamos a mirar muy rápidamente qué contiene ese programa de riesgo público. Entonces, como les decía, esa parte sustantiva, pues lógicamente tiene que tener una introducción, un objetivo general, unos objetivos específicos, un alcance, esas competencias orientadas a la gestión del riesgo público, un marco legal y un glosario. Digamos que eso es muy general, entonces, pero ¿cuál es sí? Ese es el esqueleto y qué es ese esqueleto que tiene ya en su interior, y acá en el módulo 1, que es la caracterización del programa de riesgo público. Entonces está el contexto del programa, el contexto de la empresa, las responsabilidades en la implementación del programa, entonces la gerencia de operaciones. Acá eso es un ejemplo nomás, ¿no? La responsabilidad del jefe de seguridad y salud del trabajo y el despliegue del programa de riesgo público. El coordinador de seguridad física en los centros de trabajo, si lo tienen, responsabilidad del personal de planta y contratistas o de todos los colaboradores. Debe haber un tema de comunicación y coordinación. Y acá es donde se une nuestro plan de emergencias. Entonces, ¿cómo conceptualizamos la comunicación? ¿Cuál es ese procedimiento de comunicación? Tenemos actualizado toda esa tabla de correos electrónicos, de teléfonos, de autoridades. La operacionalización de la coordinación. ¿Cada cuánto estamos haciendo reuniones con ellos? Si fuéramos juiciosos, nos pondríamos un indicador a eso. Me reuní con bomberos, me reuní con policía, me reuní con ejército, invitamos a la fiscalía, a las autoridades para mirar cómo está el contexto. Vengas, pónganos. ¿Cómo está esa matriz y protocolo de información y comunicaciones? Venga, hay un análisis de riesgo importante frente a las situaciones que están ocurriendo acá en Bogotá, en Cali, Medellín, Barranca Bermeja. Y esa bitácora de coordinación para que podamos explicar cada cuánto estamos reuniendo. Si yo soy un gerente responsable, le digo al de seguridad y salud en el trabajo, venga, ¿quién es el encargado del programa de riesgo público? ¿O es la empresa de vigilancia? Ojo, porque ahí también hay que tener unas funciones muy bien distribuidas y coordinadas. Muéstrame la bitácora, cada cuánto se están reuniendo, cada cuánto están compartiendo información. No es que estoy peleando con el comandante de la policía. Venga, no lo vuelva personal. Traten de hablar, traten de coordinar. Si está hablando con el comandante de la estación, busque con el comandante del distrito de la policía. Traten de hablar con el comandante operativo del departamento. Igualmente pasa con bomberos, igualmente pasa con ejército. Traten de siempre tener una muy buena coordinación y tener las autoridades de su lado. Ya en el punto es, quinto 5, receptores de la materialización del riesgo público. Hay que entender, una cosa es los trabajadores de planta, el personal comercial que se está moviendo y que está viajando, que puede tener unos riesgos diferentes, también la alta dirección. Entonces, ahí los receptores de materialización, clasifiquémoslos. Generadores del riesgo, fuente de intención y acto, fuente en la que se origina la materialización del riesgo público, caractericen cuáles son las organizaciones criminales que pueden afectar su empresa.
¿En qué lugares se puede dar eso para generar unos temas de prevención especializados para esos sitios donde se tienen que estar moviendo? El acto que materializa el evento. Generalmente ahí es cuando viene todo lo que es el seguimiento frente a esos riesgos que se están materializando. Y ojo, el contexto no solamente es interno, es externo. A las empresas que están a mi alrededor, cuántos han atracado, a cuántos los están extorsionando. Y por eso es que es tan importante hablarnos en grupo. Caracterización de las estructuras criminales y los riesgos. Importante. Entonces, ahí tenemos ya lo que tenemos que realizar en ese número 7, que son esos protocolos frente al terrorismo, la zonada, el secuestro, la extorsión, el atraco, el hurto. Y viene un punto muy importante, los procedimientos operativos normalizados que tenemos frente a cada uno de estos tipos de riesgos públicos que nos pueden materializar. Ya en el módulo 3, la operacionalización del programa de riesgo público. ¿Cómo lo vamos a operacionalizar? Entonces, el plan de acción que puede estar alineado al plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esos indicadores de seguimiento? ¿Cuáles son esos registros, esos formatos que se pueden dar en un momento dado? ¿Cuál es esa capacitación, ese entrenamiento, esa formación especializada? Entonces, viene el seguimiento, la evaluación y mejora continua como módulo 4 y documentos de referencia, plan de prevención y respuesta ante emergencias y contingencias, instructivos que tengan de seguridad física. Entonces, acá podemos tener muchos tipos de documentos y esto era un tema que quería mostrarles de qué debe tener ese programa y qué debe tener esos protocolos. Acá hay un procedimiento operativo normalizado. Acá les puse un ejemplo pequeñito, no alcanzo a desarrollarlo todo. El procedimiento operativo normalizado por retención legal o pesca milagrosa. Entonces está el flujograma, hay una descripción y hay un responsable. En este caso, el punto es, transita por las vías primarias o secundarias. Entonces, ¿cuál es la descripción frente a este caso? Si prestando su servicio para la empresa o desplazándose para la misma, debe realizar un recorrido por vías nacionales o vías secundarias o vías terciarias. Tome las medidas de seguridad en los desplazamientos. Identificación. La posibilidad de encontrar un retén ilegal en la vía debe considerarse por lo concerniente. Tenga en cuenta. Cuando transite por la vía y perciba que en sentido contrario a su desplazamiento no transita vehículos por un lapso de tiempo considerable, deténgase. Indague al primer transeúnte, ciclista o conductor sobre qué está pasando. Si tiene dudas o percibe alguna actividad sospechosa, deténgase por el lapso de tiempo que considere necesario antes de continuar con el desplazamiento. ¿Quiénes son los responsables frente a esta actividad? Cualquier colaborador del Departamento Administrativo de la Función Pública en este caso. Entonces, y así sucesivamente, van analizando y van aterrizándolo a la empresa. ¿Ok? Bibliografía, muy importante, acá van a encontrar ustedes varios artículos que tenemos en su ARL, en su compañía de seguros positiva, que pueden encontrar que tenemos ya todo lo que se viene desarrollando en estas capacitaciones mensuales, que lo desarrolla la doctora Paola Ramírez, y que tenemos varios documentos y hay algunos artículos muy importantes que ustedes van a poder ver y conocer en esa bibliografía. E invitarlos para que el próximo jueves 24 de julio en esta comunidad vamos a hablar del programa de transparencia y ética empresarial desde su ISO 18788 y cómo realmente implementando todo lo que hemos hablado, que es importante conocer que nuestras empresas de vigilancia y seguridad privada pueden ser asesores para la implementación del programa de riesgo público. Bueno, Pau, ya vamos terminando. Tenemos preguntas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Doctor, sí, tenemos una pregunta, la realiza Fabiola Giraldo. Buenos días, profe. Pregunta, entonces, en el riesgo público, ¿siempre debe estar el líder de los bomberos para que lidere una situación? No necesariamente. Acuérdense, como lo he explicado, que debería ser el deber ser. Ustedes tienen que implementar el programa de riesgo público. Traten en ese marco de comunicación y articulación, porque recuerden que el programa de riesgo público está conectado con el plan de emergencias. Entonces ustedes pueden, primero, actualizar las autoridades y tienen que hacerlo en el plan de emergencias, actualizarlo año a año. Y segundo, ¿por qué no hacer un simulacro con el de bomberos? Háganlo frente a un tema de artefacto explosivo. Entonces, vea, ¿qué harían bomberos? ¿Cómo llegaría acá la policía? ¿Cómo se hace el acordonamiento?
Si lo van a hacer en octubre, complejo, porque todas las autoridades van a estar haciendo simulacro. Pues si usted lo hace en un mes, hablan con bomberos, toman tiempos, cuadran con ellos le pueden colaborar, todo en el marco de articulación. La idea cuál es, articulen, coordinen, conjunto interagencial y coordinado. Entonces, si eso les permite a ustedes y que el jefe de bomberos diga, oiga, mira qué interesante esta empresa, y con el IDIGER. Entonces, invítenlos, traten de coordinar. Lógicamente, ellos tienen muchas responsabilidades, pero la peor diligencia es la que no se hace. Entonces, la idea es que ustedes puedan invitar a esas autoridades y los conozcan y actualicen. Y ellos les pueden ayudar a hacer recomendaciones para mejorar su programa de riesgo público y su plan de, frente al tema, su plan de emergencias. ¿Listo? ¿Tenemos más Listo. preguntas? Bueno, esta última, Andrea Catalina. ¿Todas las entidades deben tener programa de riesgo público? Ahí es una pregunta. Siempre cuando hablamos en el marco de seguridad en el trabajo, decimos que los programas que se implementen es porque usted tiene un riesgo latente o se le ha materializado. El programa de riesgo público, realmente pensamos en una época que solamente era de la policía y el ejército y de gobierno. No. Como decía, desde el año 2012 que existe la GTC 45, lo deja inmerso y se tiene que reportar e investigar como cualquier riesgo o peligro laboral. Entonces, si usted me pregunta a mí, sí, todas las empresas tienen que tener programa de riesgo público y más en las circunstancias sociales que estamos llevando en este momento en el país. Entonces, sí tienen que tener capacitaciones, sí deben tener por lo menos mínimo el programa y algunos protocolos. No todos, pero sí los que posiblemente en el marco de ese análisis del riesgo tenga mayor probabilidad y consecuente. Entonces, la respuesta es sí. Listo, doctor. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestro sondeo final. Primera pregunta, ¿cuáles son los aspectos para la configuración del peligro por parte del agente generador? A, motivo y oportunidad. B, fuente, situación y acto. C, violencia física y moral. D, vulnerabilidad y amenaza. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, motivo y oportunidad, 24%, B, fuente, situación y acto, 63%, C, violencia física y moral, 3%, y D, vulnerabilidad y amenaza, 10%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Acuérdense, gracias, Pau. Acuérdense que la configuración del agente generador es el motivo y la oportunidad. Acuérdense bien la pregunta, que tendemos a confundirlo, que es, ¿por qué se me materializa el riesgo? Que siempre es fuente, situación y acto, pero del agente generador, es decir, del delincuente, de la estructura criminal, siempre va a ser el motivo, el motivo y la oportunidad. El motivo es generado por el delincuente y la oportunidad es la que brinda la persona que es la víctima. Entonces, la configuración del agente generador siempre es motivo y oportunidad. Vamos con la segunda. Sí, señor doctor, muchas gracias. Continuamos segunda pregunta. ¿Quiénes son los receptores de la materialización del riesgo público? A, personas. B, instalaciones e infraestructura. C, bienes públicos. D, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, personas, 3%, B, instalaciones e infraestructura, 2%, C, bienes públicos, 0%, D, todas las anteriores, 95%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Muy bien, son todas las anteriores y tuvimos un porcentaje del 95% y sí, como decía, esto no solamente es el riesgo laboral de la persona, sino de todo. Instalaciones, vehículos, infraestructura, equipo logístico, sistemas. Entonces, es un medio ambiente. Entonces, el riesgo público es un riesgo mucho más complejo que cualquiera que podamos ver. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos tercera y última pregunta. El acto causante del daño que origina el evento es A, violencia física y violencia moral. B, agresión contra persona determinada. C, agresión contra persona indeterminada. Y D, violencia social.
15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, violencia física y violencia moral 52%, B, agresión contra persona determinada 12%, C, agresión contra persona indeterminada 10% y D, violencia social 26%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? La respuesta es violencia física y moral o psicológica. La respuesta adecuada, acertada, es la número 1. Tenemos un avance del 52%. Acuérdense que los tipos de violencia pueden ser físicas, pero también puede ser de tipo como la extorsión, que en la mayoría de extorsiones es la afectación psicológica de la persona, como en los ciberdelitos también. Entonces, esa afectación psicológica, la persona se ve constreñida, amenazada y paga. Entonces, física y psicológica o moral. Entonces, con esto, Pau, muchas gracias a todas las personas. Sigan con nosotros conectados en sus comunidades de conocimiento y en esta que tiene que ver con temas de seguridad privada para que podamos ver qué tenemos que lograr en el autocuidado para que cada día seamos más seguros, en especial con temas de seguridad privada. Muchas gracias, Pau, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Doctor Valencia, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Bendiciones a todos. Gracias, doctor. Queremos hacerle esta gran invitación para todos los habitantes del departamento de Santander para que participen con nosotros en el segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial y Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Este lo vamos a realizar en Bucaramanga el día jueves 26 de junio de 8 a 5 de la tarde. Tendremos experiencias interactivas, simuladores de realidad virtual, charlas inspiradoras con expertos, retos colaborativos y talleres prácticos. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat, pueden realizar la inscripción y participar. Lo mejor de todo, es certificado y no tiene costo. Los esperamos. También queremos invitar a nuestros habitantes de Quibdó para que participen de nuestra acción educativa Campamento de Brigadas de Emergencias Olimpiadas por la Vida. Prepárate para 2 días llenos de acción, trabajo en equipo y retos reales. Este se realizará en el Centro Recreacional y Vacacional Citará los días 26 y 27 de junio. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat pueden obtener más información, inscribirse y participar. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video del hub de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!